tardes a todos los presentes y buenos días y buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la red plataforma virtual. Y tenemos pues a un conferenciante, el doctor Laín García Guasch, que es responsable del Servicio de Cardiología Respiratoria de varios hospitales de Barcelona, y que va a hacer la presentación el profesor Alberto Montoya, y nos va a hablar sobre la utilización de marcapasos en pequeños animales. Buenas tardes, señor presidente, señores académicos, señoras y señores. Es para mí un placer presentar a Laín García, al que conozco hace varios años y con el que trabajo habitualmente, aunque él está en la faceta clínica. Laín es de Barcelona, se licenció en el 98 por la Universidad Autónoma en Bellaterra y luego hizo el doctorado de veterinaria con nosotros en Las Palmas y el máster de clínica e investigación terapéutica en un trabajo sobre enfermedades respiratorias de los felinos y aporte al diagnóstico y a la patología. Luego tiene acreditada la experiencia investigadora por las universidades y también por agencias de evaluación y es acreditado por la ABEPA en cardiología desde el año 2012. Ha publicado varios artículos en revistas de impacto, Journal Veterinary Cardiology, Journal Feline Medicine and Surgery, Veterinary Record, Veterinary Parasitology y alguna más, y realiza regularmente publicaciones de ámbito internacional. Es autor de varios libros dentro de la especialidad de cardiología y respiratorio veterinaria. Los últimos es Manual de enfermedades respiratorias en animales de compañía, Diagnóstico clínico de enfermedades respiratorias o Manual clínico de auscultación torácica en el año 22. Y es curioso porque esta última obra ha sido traducida al chino, ha sido traducida al mandarín concretamente. Desde hace 20 años imparte regularmente ponencias en congresos de la especialidad, tanto a nivel nacional, pues el GTA, BAG, el SEP, como internacional en el Congreso Americano, en el ADVIN Forum o en el Congreso Europeo, en el EDVIN de pequeños animales. La charla que le habíamos propuesto, que es una cosa que él hace, que es utilización de marcapasos en pequeños animales, nos pareció interesante proponer a la Junta de Gobierno y que la Junta de Gobierno pues aprobó para que fuera presentada. Pues me parece interesante porque la cardiología veterinaria está de moda, digamos, está de moda. Hay un montón de formación en cardiología veterinaria. Ahora, hace unos años era difícil encontrar a alguien que hablara de cardiología veterinaria y ahora hay cardiólogos veterinarios pues, prácticamente en todos los sitios. Y los marcapasos, como ustedes saben, son dispositivos que están diseñados para producir impulsos eléctricos que estimulen el corazón y generar el latido cardíaco cuando este estímulo fisiológicamente falla. Estos estímulos, como vamos a ver en la conferencia, se transmiten de un generador hasta el miocardio por lo que se llama un conductor que se llama electrodo, ¿no? Y realmente la conferencia lo que va a presentar es los diferentes tipos de marcapasos y sus configuraciones, las diferentes técnicas de implantación y el manejo y complicaciones que pueden presentarse. Los marcapasos en medicina humana se empezaron a implantar en los años 30 y luego en medicina veterinaria, posteriormente en pequeños animales un poco después, en perros en el 68 y en gatos a partir del 85. Y en España el avance se logró, el primero que se puso en veterinaria fue precisamente en el Hospital Veterinario Molins, donde trabaja el ponente de hoy en el año 1984 por Jordi Manuels. Actualmente la clínica, la implantación es una opción terapéutica resolutiva en animales con bradiarritmias sintomáticas. Y hay una gran evolución en este campo de la ritmología y los estudios más pioneros pues se dirigen hacia nuevas técnicas de cateterización para el diagnóstico y tratamiento de arritmias, o el mapeo eléctrico o la ablación de las vías de conducción accesorias o la implantación de desfibriladores. Y en último, al final de la conferencia, pues nos va a hablar de los marcapasos sin cables, que posiblemente pues, sea la opción que en veterinaria vamos a ver pues, de manera pues, muy rápida. Por tanto, muchísimas gracias, Laín. Es para nosotros un placer que estés en la academia y que nos puedas presentar pues, el trabajo que se hace en las clínicas españolas veterinarias pioneras a nivel europeo.
y cuando quieres y en nombre del señor presidente de la Academia tienes la palabra para presentar tu conferencia. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimos académicos, bienvenidos todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, me hace mucha ilusión y agradezco enormemente a la Academia que me hayan invitado y en especial al doctor Alberto Montoya, con que nos une una gran amistad. Bueno, hoy el tema que vamos a desarrollar es la utilización de marcapasos en pequeños animales. Entonces es importante, un momentito. Es importante entender primero cómo funciona un corazón de forma natural. El corazón es un órgano muscular, un músculo, y entonces este músculo se contrae de forma espontánea porque hay una zona en la aurícula derecha que va soltando unas pequeñas descargas eléctricas. Y estas descargas eléctricas lo que van a hacer es se van a transmitir por unas vías de conducción, siempre por un mismo camino, un camino ordenado, de forma que cuando esta electricidad pasa por las diferentes fibras, provoca una contracción de esta musculatura. Entonces, la contracción global de todas estas fibras musculares lo que nos va a generar es un latido cardíaco y un gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, en un corazón hay estas vías de conducción, pero si ese impulso eléctrico no se transmite de forma adecuada con una frecuencia concreta o si esa actividad tiene una frecuencia de descarga relativamente lenta, eso nos va a provocar una sintomatología debido a que el corazón está bombeando poca sangre al resto del cuerpo y en especial al cerebro, por lo tanto, entramos en una situación de hipoxia que pues, puede desencadenar pues, una intolerancia al ejercicio o incluso unos síncopes como se ha apreciado en el vídeo. Entonces, para prevenir esta situación, pues tenemos el marcapasos, que es este dispositivo que analiza cómo está funcionando el corazón de forma espontánea y si no cumple unos mínimos de frecuencia cardíaca, pues entonces el dispositivo genera este estímulo eléctrico en la zona del ápex generalmente, de forma que provoca esa contracción ventricular. ¿De acuerdo? Si hacemos un poco de repaso histórico al uso de la electricidad como terapia frente a diferentes patologías, podemos remontarnos a la época del Imperio Romano, cuando había un médico llamado Scribonius Largus que vio que con la utilización de unos peces raya, que como sabéis son unos peces que sueltan una descarga eléctrica, pues lo que hacía con estos peces es ponerlos en los pies para tratar la gota o, por ejemplo, ponerlo en la cabeza y digamos que solucionaba el problema que hoy definiremos como una migraña, ¿no? Entonces, debido a esa estimulación eléctrica, pues veía que había unos resultados terapéuticos. Unos años más tarde hubo otro médico, Luigi Galvani, que se dio cuenta que si aplicaba estímulos eléctricos a nivel de tejido muscular, eso provocaba una contracción. Y entonces desarrolló una serie de estudios con ancas de rana, y entonces se dio cuenta de esta utilidad de la electricidad frente a, o sea, que tenía este efecto de contracción muscular. Y unos años más tarde, en la época de la Revolución Francesa, el doctor Xavier Bichat pues se dio cuenta que, sobre todo a raíz de cuando decapitaban en aquella época, pues que un corazón que se había parado, si le estimulaba un impulso eléctrico, las fibras también se volvían a recuperar un poquito la capacidad de contracción. ¿De acuerdo? Entonces, si analizamos ya concretamente el sistema, la historia, la evolución de estos dispositivos, pues nos remontamos a los años 50, en los cuales se empezaron a desarrollar dispositivos que eran capaces de garantizar esa mínima frecuencia cardíaca. Los primeros eran poco prácticos porque eran unos dispositivos que estaban encima de una mesa, con unos cables conectados al paciente, pero no era un dispositivo que aportara una gran movilidad, ¿no? Pero unos años más tarde ya se empezaron a crear dispositivos externos, pero más llevables, y fue en el año 1958 cuando ya se desarrolló el primer dispositivo implantable por Elmquist y Senning. A partir de entonces pasaron prácticamente 50 años y la evolución fue relativamente pequeña comparada con todo el tiempo anterior y lo que viene a continuación.
Entonces se desarrollaron nuevos dispositivos con doble electrodo, pero digamos que son muy similares desde los que se empezaron a usar en el año 2015 y los anteriores. Y la revolución viene desde hace unos años, desde hace una década más o menos, en los cuales ya se utiliza generadores sin electrodos. Aquí pueden apreciar una imagen curiosa que es una imagen donde aparece el ingeniero, el cirujano y el paciente al cual se le implantó el primer marcapasos. Y curiosamente, pues a este paciente pues llegó a llevar pues hasta 11 dispositivos y bueno, pues tuvo una larga vida, falleció a los 86 años. Aparte del diseño en sí, también es importante la evolución en cuanto a tamaños. Es decir, si vemos esta gráfica, pues vemos claramente que los dispositivos tienden cada vez a ser de menor tamaño y más ligeros. Si ya nos trasladamos a nivel del campo de la medicina veterinaria, pues en el año 1968 es cuando el doctor Buchanan implantó el primer marcapasos a un perro y posteriormente, pues hacia el año 85, pues es cuando está descrito la primera implantación en un gato. El diseño del dispositivo básicamente consta de dos partes, un generador y un electrodo. Entonces, este electrodo veremos que hay de diferentes tipos. Entonces, dentro de los generadores, pues tenemos generadores de un único electrodo, de dos electrodos, de tres electrodos. Ahora un poco más adelante presentaremos los distintos diseños de marcapasos, ¿no? Entonces, tenemos el generador, que es el que analiza y ejecuta esa estimulación eléctrica, y luego el electrodo que contacta con el corazón. Centrándonos más a nivel de cómo son estos electrodos, pues tenemos, digamos, electrodos endocavitarios y electrodos epicárdicos, ¿vale? Entonces, los electrodos endocavitarios, para fijarse al corazón, hay dos sistemas, una fijación activa y una fijación pasiva. La fijación activa son unos electrodos que en su extremo más distal tienen una espiral, entonces esa espiral se enrosca dentro del endocardio, ¿vale? En cambio, los electrodos de fijación pasiva, en su extremo hay como unas espículas que se adhieren o se fijan a las trabéculas del endocardio. ¿De acuerdo? Aparte de estos electrodos, que realmente son los que se utilizan más, hay unos electrodos epicárdicos. Los electrodos epicárdicos, sobre todo, están indicados en pacientes que quizás tienen un adelgazamiento significativo de la pared ventricular. Entonces, utilizar un electrodo endocavitario pues, podría generar algún tipo de perforación. Y aunque de todas formas, electrodos epicárdicos hay los de fijación activa, como este que vemos aquí en la imagen, que disponen de esta espiral, que al final lo que hace es también enroscarse dentro del endocardio. Y luego tenemos unos electrodos epicárdicos de fijación pasiva, que estos básicamente pues, contactan con el epicardio y se fijan mediante unas suturas por estos orificios que se ven en el extremo distal del electrodo. Después hay otro tipo de marcapasos que son los marcapasos temporales. Estos son unos dispositivos que generalmente se utilizan en situación de emergencia o cuando tenemos un paciente que durante el procedimiento quirúrgico estamos en situaciones de frecuencias cardíacas extremadamente bajas. Entonces es un dispositivo que se puede implantar con una sedación. Necesitamos un introductor vascular, el electrodo y el marcapasos, ¿vale? Entonces, es un dispositivo que nos permite mantener un correcto gasto cardíaco eh, hasta el momento en el cual el electrodo, o sea, el marcapasos con el electrodo endocavitario, pues está ejerciendo ya su función. También tenemos otro sistema de estimulación externa mediante unos parches. Son unos parches adhesivos que se colocan a nivel externo y entonces esto se empezó a utilizar en medicina humana hacia el año 52 y curiosamente, revisando un poco la bibliografía, en este artículo publicado en el año 52
Pues es curioso que antes de implantarlo en humana, pues habían hecho estudios con perros para ver un poco la eficacia de este nuevo dispositivo. No fue hasta principios del 2000, 2003, cuando está descrita su utilización en veterinaria, ¿vale? Entonces, estos parches externos, esta estimulación transcutánea, tiene las ventajas de que se asocia a un índice menor de complicaciones, o sea, no vamos a tener una dislocación, no hay infecciones, no hay perforaciones cardíacas. El problema es que estos dispositivos deben implantarse bajo una situación de anestesia, es decir, porque la descarga que genera esa estimulación pues es bastante dolorosa y el paciente no lo tolera muy bien. Entonces, es un tipo de dispositivos que se utiliza con el paciente anestesiado. ¿Cuándo está indicado la implantación de un marcapasos? Pues siempre que tengamos una bradiarritmia que se asocie a una clínica, o sea, una bradiarritmia sintomática, y que sea una situación que no responda a tratamiento farmacológico o que sea una bradicardia que no se pueda revertir con un tratamiento sobre la causa que la provoca. Es decir, podemos tener un Addison o podemos tener una alteración de electrolitos o podemos tener una miocarditis que me afecte a las vías de conducción eléctrica. Algunas veces estas bradicardias pueden llegar a ser reversibles si solucionamos la causa que nos provoca la bradicardia. Pero generalmente la mayoría de situaciones que provocan bradicardias y que dan lugar a una presentación clínica, pues más habitual suelen ser bloqueos auriculoventriculares o paros sinusales, pero sobre todo bloqueos auriculares de tercer grado. En esta situación lo que sucede es que la actividad generada a nivel de las aurículas no se transmite al ventrículo. Es decir, hay un bloqueo en esas vías de conducción que explicábamos al principio. Un ejemplo más de estas patologías que pueden provocar bradicardias son lo que se define como una aurícula silenciosa, que es una miopatía auricular en la cual hay una degeneración y una afectación de toda la estructura de transmisión eléctrica a nivel del nodo sinusal, y entonces todo ese tejido muscular de la aurícula se convierte en un tejido pues, fibroso, deteriorado, que predispone a unas bradicardias porque realmente el miocardio de la ventricular tiene una capacidad máxima de provocar una descarga, digamos, un ritmo de escape ventricular que suele ser algo mucho entre 40 y 60 latidos por minuto. Por lo tanto, si no hay un buen funcionamiento a nivel auricular, pues si el corazón tiene que regirse por la actividad generada por el ventrículo, pues vamos a tener frecuencias relativamente bajas. No existen contraindicaciones absolutas para la implantación de un marcapasos. Las contraindicaciones son relativas, es decir, cuando podemos plantearnos realmente si ponemos o no ponemos un marcapasos cuando vemos que no hay una respuesta a una causa identificada o no responde a un tratamiento farmacológico. Pues claro, si tenemos un paciente con otras enfermedades sistémicas concomitantes graves, pues sí es verdad, tenemos una bradicardia, pero a lo mejor tratar esa bradicardia mediante la implantación de un marcapasos no nos va a solucionar eh, la situación clínica global del paciente, ¿no? O cuando, por ejemplo, hay un riesgo anestésico excesivo, pues claro, si tenemos una bradicardia hay que incrementar la frecuencia cardíaca, pero eso también implica asumir unos riesgos que el tutor de la mascota pues tiene que ser consciente. Y a veces, lamentablemente, también el coste del material, pues son cirugías que conllevan un presupuesto importante que no siempre el tutor de la mascota es capaz de asumir, ¿no? Al final, generalmente, la mayoría de pacientes que se someten a una implantación de marcapasos suelen ser pacientes con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, con una frecuencia de escape pues, entre 30 y 50 latidos por minuto, que progresivamente van a menos, es decir, podemos tener pacientes que están a 60, 50 y clínicamente no manifiestan signos clínicos, porque si tienen una vida tranquila, pues no lo exteriorizan, pero a la que hacen un esfuerzo, pues muestran una fatiga importante, una tolerancia al ejercicio. Si esa frecuencia cardíaca se va reduciendo y nos ponemos en niveles de 30 a 40 latidos por minuto, pues es cuando aparecen los síncopes y en algunos casos incluso un fallo congestivo.
En los gatos también a veces está indicado la implantación de un marcapasos. El problema de los gatos es que de forma natural ya suelen tener frecuencias muy altas, entonces tener un gato a 100 latidos por minuto puede parecer normal, pero para un gato es una frecuencia relativamente baja, ¿no? Pero si es un gato con una actividad mm, que requiera poco esfuerzo, pues esa frecuencia no va a ir acompañado de signos clínicos. Normalmente los problemas en gatos los vamos a ver en frecuencias inferiores por debajo de 100 latidos por minuto. Aquí en este estudio pues se presenta un poco las prevalencias de presentación clínica de razas y demás. Entonces, realmente estamos hablando de, como hemos dicho en todo momento, bloqueo de auriculoventricular de tercer grado como la bradiarritmia con mayor prevalencia en cuanto a pacientes que requieren marcapasos. Y en algunas razas pues hay una cierta predisposición, como es el labrador o los cockers. El cuadro clínico generalmente suele ser llamativo porque suele ser una presencia de síncopes, aunque hay un porcentaje que realmente lo que vemos es una intolerancia al ejercicio, y normalmente suelen ser presentaciones de aparición aguda, ¿no? Bueno, hay un sistema de clasificación de los diferentes dispositivos dependiendo de cómo funciona. Entonces, el marcapasos lo que hace es, primero, sensar. Sensar quiere decir analizar si la cavidad cardíaca, ya sea aurícula o ventrículo, tiene una actividad espontánea, y si no hay un correcto sensado, pues entonces estimula, ¿vale? Entonces, con estos conceptos, pues tenemos marcapasos que sensan y estimulan pues solo los aurículas y los ventrículos, solamente los ventrículos, es decir, hay esta clasificación eh, que es una clasificación en base a 3 o 4 letras que nos dicen si sensa aurícula o no, si sensa ventrículo o no, o todas las cámaras, ¿no? En función de qué cámaras son las que están analizando y sobre las que está actuando el marcapasos, pues tenemos estos diferentes tipos de marcapasos, ¿no? Generalmente en medicina veterinaria se utilizan los marcapasos VVI, que son marcapasos que sensan el ventrículo y si no hay actividad espontánea, estimulan el ventrículo. Y luego, pues hay unas variantes que pueden tener o no una configuración extra, alguno de estos dispositivos, que es la R, que esta R significa Rate Responsive, que significa que si tenemos, es como unos sensores que analizan la actividad del paciente y entonces si ven que el perro necesita una frecuencia mayor porque está corriendo, está haciendo una actividad intensa, pues ese marcapasos de forma automática se acelera la frecuencia cardíaca y si está en reposo se enlentece, ¿vale? Bueno, vamos a explicar de forma muy sencilla cómo funcionan estos marcapasos en configuración VVI. Partimos del hecho de que tenemos el nodo sinusal en la aurícula derecha, que es la parte del corazón que genera este estímulo eléctrico. Si este estímulo eléctrico va apareciendo de forma regular, pues entonces el marcapasos no hace nada, porque dice, bueno, el corazón ya va funcionando de forma espontánea. Entonces, si de repente pasa mucho tiempo entre una detección de una actividad espontánea y cuando toca la siguiente no aparece, el marcapasos viene al rescate y genera ese estímulo eléctrico a nivel del ápex. Y ese estímulo eléctrico, pues, hace su latido y entonces el marcapasos vuelve a esperar a ver qué pasa con el siguiente. Si el siguiente es espontáneo, se inhibe. Que no, pues ya entra otra vez un estímulo generado por el marcapasos y entonces, dependiendo de la actividad espontánea o no, que también depende un poco del tipo de arritmia, pues vamos a tener un ritmo generado por el marcapasos de forma intermitente, espontánea o permanente. Aparte de la configuración del generador, también es importante la configuración relacionada respecto al electrodo. Es decir, para que este marcapasos funcione, pues se crea un campo eléctrico, tiene que haber un polo positivo y un polo negativo, y entonces tenemos 2 tipos de configuración. La configuración que se denomina unipolar o la bipolar. La unipolar, el área eléctrica, el campo eléctrico, se crea entre el extremo distal del electrodo y el propio generador. De tal forma que para que este marcapasos funcione es necesario que el generador entre en contacto con el cuerpo del paciente. Eso veremos más adelante dónde se coloca el generador, pero
Si yo pongo el electrodo, pero el generador no está en contacto con tejido muscular, ese marcapasos no funciona, ¿vale? Eso es importante respecto a un tipo de complicaciones que veremos al final. En cambio, luego tenemos la configuración en modo bipolar. En esta configuración, tanto el polo positivo como el negativo están en el extremo distal del electrodo, con una pequeña distancia, de tal forma que en este caso, una vez está bien implantado el electrodo, en el momento en que lo conectas al generador, el generador pues trabaja y hace sus funciones, aunque lo tengas en la mano o lo tengas encima de la mesa. Entonces es un sistema como más seguro. Hay otro tipo de marcapasos que se utiliza también en veterinaria en algunos pacientes, que es el marcapasos en configuración VDD. Configuración VDD, este marcapasos tiene, cuando pone la D es porque actúa, es decir, sensa las dos cámaras, tanto la parte auricular como la cámara ventricular. Entonces, en este electrodo, la característica es que hay un sensor que está colocado en la aurícula derecha y luego hay otro sensor y a la vez estimulador en la punta del electrodo. De tal forma que mediante este sistema hay una mejor sincronización entre la actividad detectada a nivel de la aurícula y la estimulación. ¿Por qué es importante esto? Porque en el otro sistema, en el VVI, yo quiero que el corazón me vaya a 80 y cada ciertos milisegundos me genera un estímulo. Pero el sistema VVI se olvida de cómo está el resto del corazón. Es decir, estimula el ventrículo y a lo mejor la válvula mitral y tricúspide están abiertas, porque de forma fisiológica, pues hasta que no termina la diástole, se cierra la válvula mitral y tricúspide y entonces se contrae el ventrículo y toda la sangre avanza. Si yo tengo una estimulación ventricular y tengo la válvula mitral o tricúspide abiertas aún, pues esa contracción ventricular me va a generar un reflujo, un retorno, es decir, una regurgitación de ventrículos hacia aurículas, ¿no? Entonces, eso, pues en algunos casos puede ser un problema. Entonces, en este tipo de marcapasos, se calcula el tiempo que pasa desde que se detecta esa actividad auricular hasta que se estimula el ventrículo. Entonces, como hay un tiempo ya preprogramado, la idea es que el ventrículo se estimula cuando se estima que las válvulas mitral y tricúspide están cerradas, de tal forma que todo el volumen de sangre que tienes en ventrículos pues avanza y no tenemos el problema del retorno. De tal forma que, pues bueno, hay una detección auricular y pasado un tiempo se estimula el ventrículo. ¿Qué sucede si de repente hay una actividad ventricular espontánea? Pues una extrasístole, por ejemplo, un complejo ventricular prematuro, que este electrodo detecta actividad ventricular espontánea y entonces, aunque teóricamente al cabo de un tiempo corto le hubiese tocado generar el estímulo porque ha detectado la actividad auricular y luego tiene que esperar un tiempo hasta que estimula el ventrículo, si en ese intervalo hay una actividad espontánea ventricular, el marcapaso se inhibe. Entonces, bueno, pues acaba todo el ciclo y pues volvemos al mismo punto de inicio, ¿no? ¿Qué sucede si no detecta esa actividad ventricular, perdón, esa actividad auricular? Hemos dicho que este sistema funciona a partir de, ahora detecto la despolarización en las aurículas y pasa un tiempo y estimulo el ventrículo. Si no hay una actividad a nivel de las aurículas porque tenemos un paro sinusal o porque me está fallando el sensor auricular, pues entonces se cambia la configuración de forma automática y actúa como un VVI. Pues con el tiempo que está preconfigurado, pues funciona como explicábamos anteriormente. Estos marcapasos en modo VDD son unos marcapasos que también tienen sus limitaciones porque realmente, como hay una distancia entre el sensor auricular y la punta del electrodo, es muy importante que el sensor auricular esté dentro de la aurícula o como mucho justo en la entrada de la aurícula. Entonces, como son dispositivos que a día de hoy se fabrican con diseños para medicina humana, pues estamos limitados un poco por una distancia mínima y entonces en perros muy pequeños no sirve porque el sensor auricular queda fuera del corazón. Entonces no trabaja bien porque no está en una ubicación que no detecta correctamente la actividad auricular. Entonces, sobre todo está pensado en pacientes como mínimo que pesen unos 15 kilos, son
unos dispositivos pues, con un mayor coste respecto a los dispositivos VVI. Y como hemos dicho que se basa sobre todo en actuar en función de la actividad auricular, pues por ejemplo en pacientes con disfunción del nodo sinusal o en pacientes con fibrilación auricular no son una opción porque no detectan correctamente esa actividad auricular. Curiosamente, en un estudio se hizo una comparativa entre los dos tipos de marcapasos y no había mucha diferencia a nivel de supervivencia. O sea que realmente el VDD es más fisiológico, pero a efectos prácticos los pacientes más o menos tienen una esperanza de vida similar. Ahora vamos a presentar las diferentes técnicas de implantación del marcapasos. Bueno, lo primero y lo más importante es conocer la distancia que hay desde la yugular hasta el corazón, hasta el ápex cardíaco, porque los electrodos tienen una longitud determinada. Entonces yo tengo que poner un electrodo que me abarque ese recorrido, porque si es demasiado corto, tenemos un problema de que puede haber complicaciones, como veremos más adelante. Entonces, primero que hay que hacer es hacer un cálculo estimado, pues a partir de la radiografía o simplemente con el paciente, pues medir más o menos desde el cuello, zona ventral del cuello, poco antes de la entrada de tórax, hasta más o menos la posición donde estaría el ápex cardíaco. Y en base a esto, pues tenemos un catálogo de electrodos y cogemos el que se adapte mejor. Interesa que no sea ni excesivamente corto, ni tampoco muy largo. Muy bien, para describir o para presentar un poquito la técnica de implantación, pues bueno, en primer lugar, se posiciona al paciente en decúbito lateral izquierdo para poder acceder a través de la vena yugular derecha, ¿vale? Entonces se hace una disección de la vena, se colocan unos vessel loops, que son como unas suturas, bueno, un material de plástico que me permite hacer un poco el efecto como de torniquete para el momento en el cual se va a hacer la incisión en la vena yugular. Entonces, lo que se hace es una pequeña incisión por la que se introduce el electrodo. Para introducir el electrodo, pues a veces nos podemos ayudar con un elevador, que es esta pieza de color amarillo que vemos en la imagen, que lo que nos permite es levantar un poquito el orificio para poder introducir mejor el electrodo, ¿vale? A continuación, guiados mediante fluoroscopia, se hace avanzar el electrodo hasta que se orienta ventralmente hacia la zona del ápex cardíaco, como vemos aquí en el vídeo, y una vez tenemos el electrodo en la zona más ventral, o sea, en la zona del apical, pues entonces ese electrodo se fija. Para fijarlo, pues tenemos este electrodo por dentro lleva como unos fiadores metálicos que me permiten orientar un poquito hacia dónde quiero orientar la punta del electrodo y en el extremo externo, en la parte más proximal del electrodo, pues hay un lugar donde se conecta una pieza que es como una pinza y con esa pinza se hace una serie de rotaciones de tal modo que a medida que vamos rotando esta pinza, la espiral que está en el electrodo pues va saliendo, o sea, va protruyendo y se va enroscando en el endocardio. Para saber si esto está sucediendo correctamente, pues mediante fluoroscopia podemos ver, como esta imagen que vemos aquí a la derecha de la diapositiva, la posición de espiral retraída o espiral extendida. Luego también hay que hacer una pequeña comprobación, haciendo una ligera tracción para ver que el electrodo está bien sujeto al endocardio. Muy bien, en ese momento pues se conecta el electrodo al generador y si está en modo bipolar pues ya empieza a trabajar, ¿no? Entonces automáticamente pues ya pasamos a unos valores de frecuencia cardíaca dentro del rango que hemos programado, que generalmente se suele empezar a una frecuencia de unos 80 latidos por minuto. Una vez consideramos que el electrodo está bien sujeto al endocardio y que el marcapasos funciona correctamente, pues entonces hay que fijar ese electrodo. Estos electrodos incorporan una pieza de plástico que es como un manguito de fijación, que entonces estas piezas lo que se hacen avanzar hasta llegar al orificio que está en la yugular, de tal modo que se introducen dentro de la yugular, es como si hicieran como una función como de medio tapón, ¿no? Pero que realmente
lo que sirven son para fijar el electrodo, porque lo que hay que hacer es esa pieza que hemos introducido ya dentro de la vena yugular, pues luego se sutura. Entonces, al poner estas suturas le damos una estabilidad y el objetivo es que ese electrodo no se desplace ni hacia adentro ni hacia afuera, ¿vale? Porque si entra hacia adentro, pues podría hacer demasiada curvatura el electrodo, y si es hacia afuera, pues podría provocar una dislocación, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer una vez tenemos implantado el electrodo, pues es ver que realmente ese electrodo tenga una cierta curvatura, como veremos en alguna radiografía posterior, para que el paciente pueda mover el cuello sin problema y que no pegue un tiro en el electrodo y se disloque, por ejemplo. Muy bien, entonces, ahora ya tenemos el electrodo fijado en el corazón, tenemos la parte del electrodo que sale de la yugular ya bien fijada, bien estable. Entonces ahora ese electrodo se tiene que conectar al generador, pero claro, ese dispositivo queda subcutáneo. Entonces, generalmente, estos dispositivos, el generador se suele colocar en un bolsillo que hacemos con un bolsillo muscular, generalmente en la zona del cuello, si, según el tamaño del paciente, pues a nivel interescapular, o si no, en la zona lateral del cuello. Entonces, para poder hacer llegar ese electrodo hacia esa zona, lo que se suele hacer es una tunelización subcutánea, y por dentro de esa tunelización, que normalmente pues, se utiliza un catéter de mayor calibre o un tubo endotraqueal, eh, perdón, un tubo de drenaje torácico, entonces se pasa el electrodo a nivel subcutáneo, protegido para que no entre en contacto con el tejido, la zona de conexión, y una vez hemos exteriorizado ese electrodo en la zona donde queremos depositar el generador, pues entonces en ese punto pues ya se crea un bolsillo en planos musculares y se fija el generador allí, ¿vale? Entonces, bueno, se conecta, se fija. Es importante que este bolsillo muscular no sea excesivamente grande, porque es importante que el generador esté lo más fijo posible, es decir, que no empiece a girar, que no empiece a moverse y que no haya mucho espacio, porque si no eso puede generar la producción de un seroma. Entonces, muchos generadores disponen de un orificio en el cual se puede pasar una sutura y fijar para prevenir también la rotación del dispositivo. Si utilizamos los electrodos VDD, lo que decíamos antes, el sensor auricular debe estar dentro de la aurícula derecha o, como mínimo, en la entrada de la aurícula derecha para poder detectar correctamente la actividad auricular. Si resulta que nuestro paciente es muy pequeño, pequeño quiero decir 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos, todo este equipo es grande, o sea, es decir, es un cable muy largo, es un generador. Ese generador, si lo pones a nivel subcutáneo en un perrito de 5 kilos, pues digamos que la piel es de menor grosor, o sea, hay más riesgo de complicaciones o de que se forme una fístula. Entonces, en estos casos, el electrodo se puede hacer una tunelización hasta abdomen. Entonces el generador, en vez de quedarse en posición interescapular o en el cuello, queda dentro del abdomen. Hemos dicho que si está en configuración bipolar, da igual donde pongas el generador, que el sensor va a trabajar correctamente, ¿no? Bueno, si ahora vamos a presentar ahora los electrodos epicárdicos. Para implantar un electrodo epicárdico hay que hacer una pequeña toracotomía, entonces se hace una pericardiotomía, y entonces en este caso es un electrodo epicárdico de fijación activa. Estos electrodos se acompañan de un dispositivo que, como se ve en el vídeo, nos permiten generar un movimiento de rotación para fijar ese electrodo en el epicardio. Y entonces, una vez está bien fijado y bien sujeto, se libera del sistema de fijación, y entonces pues ya tenemos aquí el electrodo en contacto con el epicardio. Este tipo de electrodos pues se utilizan poco, porque generalmente se tiende siempre a intentar primero la opción endovascular, y bueno, pues en algunos casos pues es una buena opción. Posteriormente a la implantación, pues hay que, sobre todo en este caso, que es el ejemplo de los endocavitarios, pues el manejo posquirúrgico
los primeros días se recomienda hacer un vendaje compresivo en la zona del cuello para ejercer una cierta presión en la zona del generador, proteger un poquito las dos incisiones a nivel cutáneo, ya sea en la zona yugular como en la zona donde se ha generado el bolsillo, donde está el generador. Y pues bueno, se hace un pequeño vendaje más que nada para proteger la zona y un poquito de presión. A continuación, pues hay que hacer unos controles de telemetría, es decir, poner un marcapasos hasta cierto punto no tiene mucho misterio. Lo importante es luego hacer el seguimiento y la configuración del dispositivo y analizar pues este marcapasos si funciona correctamente, cuánta batería le queda, qué tipo de actividad tiene, y esto se hace mediante telemetría, ¿vale? Entonces la telemetría, normalmente la primera la hacemos al cabo de un mes más o menos, y luego pues generalmente pues a los 6 meses, al año, y luego una vez al año, ¿no? Entonces, con este equipo lo que nos permite es analizar un poquito el funcionamiento de nuestro marcapasos. Podemos ver la configuración que tiene. Habíamos comentado antes que hay una opción que es la activación de una frecuencia de estimulación variable en función de la actividad del paciente, es decir, pacientes que requieran un sobreesfuerzo, pues puedes tener un rango de frecuencias que no sea siempre la misma. Es decir, un perro que está corriendo a lo mejor necesita estar a 120 latidos por minuto, pues el marcapasos te permite, a partir de unos sensores que detectan el movimiento, pues acelerar esa frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente que está durmiendo no necesita estar a una frecuencia de estimulación de 80 latidos por minuto de forma permanente, y entonces pues puedes hacer que durante la noche, pues si el perro está quieto durmiendo, pues que la frecuencia baje a 60 o a 50, ¿vale? Entonces, mediante estos equipos podemos configurar esta actividad, podemos ver cuánto tiempo, o sea, qué número de latidos son espontáneos y cuántos están generados por el marcapasos. Podemos analizar el grado de detección de esa actividad eléctrica del corazón. Es decir, normalmente cuando pones un marcapasos, en el lugar donde está implantado el electrodo, eso produce una inflamación y puede producir hasta cierto punto un poco de fibrosis. Entonces, los parámetros de inicio a veces tienes que modificarlos porque ese tejido fibroso que se genera al cabo de unos días puede implicar que tengamos que hacer una estimulación a una mayor intensidad, con un mayor voltaje. Entonces, todas estas cosas, estos parámetros, se detectan mediante este sistema de telemetría. Complicaciones. La complicación más frecuente, la más habitual, es la dislocación del electrodo. Eso simplemente, como vemos aquí en estas imágenes, consiste en que tenemos un electrodo que está bien posicionado y de repente al cabo de unos días, pues cuando hacen las revisiones, ya sea de forma sin que el perro manifieste signos clínicos, o simplemente cuando viene a revisión y ves que la frecuencia cardíaca está por debajo de 80 latidos por minuto, dices aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes que suelen aparecer los primeros días es que el electrodo se disloque, o sea, que el punto de inserción pues se suelte, ¿no? Entonces, esto suele suceder cuando el electrodo no se ha fijado de forma correcta, si hay un excesivo movimiento del cuello que puede llegar hasta cierto punto, generar una tensión en el electrodo y este arrancamiento, esta abulsión del electrodo, y a veces por movimientos del generador. Bueno, y básicamente situaciones que generan tensión sobre el electrodo. Esto se intuye de varias formas, a veces simplemente midiendo la frecuencia cardíaca, a veces con el electrocardiograma, que ya ves que no está a una frecuencia de la que hemos programado previamente. Se puede detectar de forma macroscópica, o sea, macrodislocaciones, que simplemente con una radiografía ya lo ves, que el electrodo no está en su sitio. O a veces, cuando es una microdislocación, esto muchas veces solo lo detectas mediante telemetría, porque ves que los parámetros de telemetría no están en el rango adecuado. Hay o sea, estas dislocaciones, cuando se deben a movimiento del generador, pues hay diferentes variantes. Por ejemplo, esta que vemos aquí se llama el fenómeno de Riehl. El síndrome de Riehl consiste en que el generador genera una rotación sobre su eje central
y entonces el generador empieza a dar vueltas y es como si fuera una caña de pescar que va recogiendo el electrodo, de tal modo que al final el electrodo empieza a estar en una situación de tensión y se acaba avulsionando, como vemos en este caso, ¿no? Cuando sucede esto, a veces podemos verlo externamente porque podemos detectar como unas contracciones abdominales o a nivel de diafragma, porque el electrodo, al estar en un lugar incorrecto, puede generar una estimulación del nervio frénico, y entonces eso el paciente a veces simplemente lo exterioriza, no solo porque el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca está por debajo de lo normal, sino porque además tiene unos espasmos musculares que a veces pasa como en este paciente con una contracción del diafragma. De todas formas, este tipo de dislocación en veterinaria todavía no está publicado, es decir, es una complicación que realmente está descrita en medicina humana. Hay otro tipo de dislocación provocada por movimientos del generador, que es el fenómeno del síndrome de Twidler, que en este caso el generador rota en su eje longitudinal, de tal modo que genera una torsión del electrodo, como vemos representado aquí en la imagen, y esto al final pues acaba provocando también dislocación o alteraciones a nivel de las estructuras anatómicas adyacentes, como puede ser la válvula tricúspide. Bueno, otra complicación es la falta de captura. Falta de captura significa que el generador provoca una estimulación eléctrica, pero el corazón es como si no se enterase, o sea, no capta ese estímulo, y si no lo capta no genera una contracción, no genera un latido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso que ven aquí, pues era un paciente, como pueden ver, las flechas amarillas son las ondas PES, es la actividad generada por las aurículas, es un perro que tenía un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, entonces había un problema de conducción de la actividad auricular a la zona ventricular, y entonces, pues hay un ritmo de escape ventricular, que son las estrellas de color rojo, que es esa actividad eléctrica que genera el ventrículo para evitar que el corazón entre en parada, ¿no? Pero entre medias tenemos una serie de líneas de registros eléctricos, que son las estrellas azules, estas que vemos aquí, y esto es pequeñas descargas eléctricas generadas por el marcapasos, que además, si se fijan en el detalle, pues siempre siguen una misma distancia porque es la programación que tiene el marcapasos, pero son estimulaciones generadas por el marcapasos que no generan esa contracción ventricular, ¿vale? Entonces aquí esto es un ejemplo de pérdida de captura. Bueno, en este caso era provocada por precisamente lo que vemos aquí, que es una perforación miocárdica, ¿vale? Entonces, esto era un paciente, pues que afortunadamente, esto es una complicación poco frecuente, que consiste en que el electrodo perfora el ventrículo. Entonces, la punta del electrodo no contacta con el endocardio y entonces el marcapasos no funciona bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando se produce una perforación, pues hay diferentes causas, ¿no? A veces cuando es una utilización crónica de esteroides, eh, cuando se usa un marcapasos temporal, pues por el pequeño daño que puede haber provocado, también está descrito. Si son electrodos muy largos, que ejercen mucha presión sobre el endocardio, o por ejemplo, en paredes del endocardio, o sea, paredes miocárdicas más delgadas de lo habitual. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra complicación es la detección inadecuada. Es decir, algunas veces, según los parámetros de configuración del sensor, del marcapasos, pues la onda P y la onda T se interpretan como complejos QRS y el marcapasos cree que eso es actividad espontánea que está generando un latido, cuando realmente no es así. Pues bueno, esto simplemente, mediante el dispositivo de telemetría, pues se ajustan unos parámetros y con esa reprogramación pues solucionamos este problema. A veces otra complicación es que se produce un fallo en la batería. El tiempo estimado de vida de una batería, de un generador, si trabaja de forma permanente, suele ser un promedio de unos 7 años. Entonces, sí que es verdad que algunas veces
hemos tenido que cambiar el generador porque se estaba agotando, pero generalmente dura más el generador que el paciente, con lo cual no es una situación muy habitual. Pero una forma de detectar que la batería se está agotando, aparte de mediante la telemetría, también es porque vemos que la estimulación ventricular va progresivamente bajando la frecuencia. Tú la has programado a 80 y ves que el paciente está a 70 y dices, bueno, pues esto va más despacio de lo que tendría que ir, pues puede ser por este motivo. Como comentábamos al principio, a veces si el generador no está correctamente estable, pues ese movimiento puede provocar una inflamación y eso puede dar lugar a un seroma, ¿no? Pues entonces ese seroma al final se está creando dentro de ese bolsillo muscular donde tiene que estar el generador de forma estable, pues si este generador está configurado en modo unipolar, la presencia de un seroma, eh, digamos que anula el funcionamiento correcto del marcapasos, de tal forma que podemos tener fallos en el funcionamiento, como vemos en estos electrocardiogramas, precisamente pues eso, porque el generador no contacta bien con los planos musculares, ¿no? Bueno, y otras veces, pues lo que decíamos antes del síndrome del marcapasos, que si realmente es un marcapasos modo VVI, que se contrae independientemente de cómo estén las válvulas auriculoventriculares, pues eso con el tiempo, esa insuficiencia que se crea cada vez que el marcapasos provoca un estímulo en el corazón y esa contracción ventricular se produce con las válvulas abiertas, hay un retorno de sangre de aurícula hacia ventrículo que al final acaba provocando una sobrecarga de volumen y en consecuencia cambios estructurales con dilatación de cámaras e incluso puede haber afectación de la función sistólica a largo plazo. Y otras lesiones que realmente estas se ven menos porque ya cuando al final pues el paciente ya fallece y haces la necropsia, pues es lesiones a nivel de la pared auricular, cuando a veces el electrodo se queda como enredado o adherido a la válvula tricúspide, o, o cuando hay adherencias a nivel de músculos papilares, que estas adherencias pues al final repercuten en el correcto cierre de la válvula tricúspide, que a pesar de que es una válvula que tampoco va a cerrar 100% porque hay una estructura que está pasando por en medio y que va a hacer que las valvas de la tricúspide pues no coapten 100%, pero bueno, según el grado de adherencias que se pueda formar, pues también puede provocar alguna complicación. Las infecciones son poco frecuentes, se previenen con la administración de antibiótico. A veces se pueden formar fístulas dérmicas. ¿Por qué? Porque pensamos que el electrodo sale de yugular y tenemos que llevarlo a la zona interescapular. Entonces, esa curvatura que adquiere el electrodo, si no se fija de forma que quede lo más paralela al cuerpo, o sea, si es una curvatura que hace mucha tensión sobre la piel, eso puede dar lugar a la formación de una fístula, como vemos en este caso, ¿no? Por lo tanto, es importante cuando tenemos que pasar a la segunda fase de la implantación, que es ir a conectar el electrodo con el generador, sobre todo evitar que haya esa presión del electrodo sobre la piel. En algunos casos, cuando se utilizan electrodos epicárdicos, también se pueden formar zonas de granulomas en el lugar de implantación del electrodo, como vemos en la imagen inferior. Otra complicación, pero que realmente es poco frecuente y que tampoco suele dar problemas, es la formación de trombos en el electrodo. Pues en algún caso, como en este paciente, nos hemos encontrado en uno de los controles rutinarios que de repente hay una estructura adherida al electrodo, que lo lógico y obvio es pensar que es un coágulo que se ha adherido allí. Realmente luego se suelen disolver y la verdad es que creo que es el único caso que hemos tenido y tampoco dio problemas. Bueno, y ahora un poco presentando dispositivos de presente en humana y quizás de futuro en veterinaria, pues tenemos los dispositivos sin electrodo. En este caso, pues se realiza una técnica de Seldinger a nivel de vena femoral, se introduce una guía, con esta guía se introduce un catéter, por dentro de este catéter se introduce el dispositivo, cuando el extremo del dispositivo está en la aurícula derecha, se retira el catéter, mediante el mando externo pues se orienta, se atraviesa la tricúspide, se ejerce una presión sobre el endocardio del ventrículo derecho, se fija este dispositivo
y una vez está comprobado que el dispositivo está bien adherido, pues se hace la telemetría de rutina para ver que todo funciona correctamente, se corta unos hilos que hay por allí y entonces ya queda el dispositivo liberado y bien sujeto en la zona ventricular. Y son unos marcapasos que, bueno, pues no tienen electrodo, con lo cual tiene también sus ventajas. Supongo que también son mucho más caros a nivel de presupuesto, obviamente. Y esto es una tecnología que a mí no me consta que de momento se esté utilizando en veterinaria. A modo de conclusión, pues remarcar que la utilización de marcapasos es una técnica que soluciona un cuadro clínico asociado a una bradicardia que no responde a otras opciones terapéuticas. Digamos que podemos llegar a curar o sea, podemos tratar de forma eficaz las consecuencias de un problema que normalmente es idiopático y que cuando no es idiopático, pero si no hay otra opción terapéutica, pues con eso nos aseguramos que este corazón vaya a un ritmo adecuado. Es un dispositivo que mejora de forma significativa la calidad de vida del paciente, le permite hacer una vida con buena calidad. Aunque aquí hemos presentado muchas complicaciones, realmente no es tan frecuente que tengamos complicaciones. A día de hoy está al alcance de cualquier paciente que lo puede necesitar en los centros de referencia donde se implantan, y que en España pues hay ya 10 o 15 sitios donde se puede implantar un marcapasos, y que tampoco es un dispositivo que tenga una limitación por el tamaño del paciente, como hemos visto en los ejemplos en los cuales se colocaba el generador a nivel abdominal. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero haber aportado pues, y compartido este conocimiento de años de experiencia. A mí me gusta mucho, aparte de ser clínico, pues la vertiente docente. Siempre estoy dando conferencias y charlas y cosas. Y, y mi mayor satisfacción es poder transmitir ese conocimiento pues, a los compañeros, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado la conferencia. Agradecer una vez más a la academia la oportunidad de poder estar aquí y dar las gracias a todos. Muy bien, pues vamos, muchas gracias por el tiempo que ha mantenido de 50 minutos, que es importante, y a continuación procedemos a intervenciones por parte de los académicos. Doctor Montoya, ¿quiere intervenir? Sí, bueno, tenía que explicar un poco cómo hemos evolucionado, porque ha evolucionado poco, como dijiste al principio, desde el primer marcapasos que pusieron hace unos años y a lo que están haciendo ahora. Digamos, los dispositivos sin cable tienen Un 3 centímetro, sí, centímetros sí, o algo así. muy pequeñitos. Es una maravilla. ¿Cómo ha evolucionado en veterinaria? Porque hace unos años solo se ponía en 2 centros y ahora ya es una técnica muy asequible. ¿Y qué aceptación tiene por parte del cliente el precio, por el dueño del animal, en precio y en complicaciones y en evaluaciones posteriores? Vale, yo la evolución que he visto en estos 15 o casi 20 años de experiencia con marcapasos es que los generadores cada vez son de menor tamaño. Es decir, yo recuerdo los primeros que a lo mejor tenían como 5 o 6 centímetros de longitud, y ahora hay generadores que te miden 3 4 centímetros. O sea que a nivel de tamaño son dispositivos cada vez más pequeños. La tecnología pues también ha ido evolucionando, es decir, el poder disponer de marcapasos con electrodos bicamerales pues son avances, aunque realmente la mayoría de marcapasos que se implantan son modo VVI, con lo cual ahí sí que estamos un poco como más estancados porque funcionan bien. Entonces generalmente tener que usar marcapasos que te controlen más de una cámara no suele ser ni lo habitual, esto tampoco no es imprescindible. A nivel de aceptación, pues, claro, un marcapasos hoy en día puede tener un precio de mercado que puede, al tutor de la mascota le puede suponer gastarse pues 3.000 euros, 3.500 euros. Si es un VDD, a lo mejor son 1.000 euros más. O sea, es una intervención que tiene su coste, pero es un coste que hasta cierto punto puede ser asequible por mucha gente, ¿no? O sea, pero obviamente hay una limitación ahí en cuanto al coste. Generalmente, los pacientes que vienen en una situación que requieren marcapasos, si no hay patologías concomitantes de cierta gravedad,
generalmente suelen aceptar el poner el dispositivo, porque es que si no, tampoco tienes una buena calidad para tu mascota. Es decir, un perro que esté sincopando continuamente es que, claro, sí que es verdad que alguna vez optan por sacrificar a la mascota, pero generalmente cuando les explicas que con esto solucionamos ese problema, pues normalmente la gente suele hacer el esfuerzo. Sí, y de los otros dispositivos, estos sin electrodo, ahí no hay experiencia. Profesor Tresguerres. Lo primero, enhorabuena por la charla, que desde luego ha sido muy, muy interesante. Gracias. A mí lo que me ha sorprendido es la curva de supervivencia de los animales, en donde no se ven las diferencias entre los dos tipos de marcapasos, pero es que he visto que a 500 días prácticamente se ha muerto el 50% de los animales. Quiero decir que es un problema, el tema de supervivencia no está, digamos, no sé si, lógicamente ya sé que los tiempos no son los mismos que en humana, pero 500 días es aproximadamente 2 años y en 2 años se han muerto el 50%. Con lo cual, realmente no sé si en ese sentido para la persona que suelta 3.500 euros le merece la pena, porque si dices, vamos a ver, va a mejorar y tal, pero se va a morir en unos meses, pues... Ya. A ver, al final, obviamente depende a qué edad le pones el marcapasos, obviamente. Entonces, tampoco es una cirugía, o sea, tampoco no es una técnica que normalmente se utilice en pacientes muy jóvenes, generalmente son pacientes de edad adulta o incluso adulta avanzada. Y al final, el tema de la supervivencia, al final, yo siempre explico que no es cuánto tiempo va a vivir, sino con qué calidad. Entonces, cuando le explicas esto al dueño de la mascota y lo entiende, pues a veces, obviamente, si es una situación que va a durar unos meses, a veces dicen, hombre, si me va a durar 3 meses o 4, pues quizás que descanse y ya está, ¿no? Pero realmente la experiencia, aunque aquí este estudio es verdad que pone un par de años, los pacientes que recuerdo suelen ser 4, 5, 6 años. Es decir, que es un tiempo estimado de vida bastante razonable. Es decir, sí que es verdad que la curva pues, te marca un tiempo de 2 años para la mitad de los pacientes, pero hay muchos pacientes que pueden haber durado perfectamente 5 o 6 años. Y si pensamos que se lo hemos puesto a un paciente que, no sé, tenga 6, 7 años, te plantas ya en una edad que ha cubierto sus expectativas de vida. Pero al final, sobre todo, es esa calidad. Es decir, si tienes un paciente con una bradicardia sintomática, pues es que si no te planteas por el marcapasos, mejor es que descanse y ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hay pocos clínicos en la sala hoy. Roberto. ¿No? Era un poco reforzando lo que estaba diciendo, claro. Si logras 4 años más, pues logras un 40% de supervivencia, es mucha supervivencia. Y ahora mismo, tal y como está evolucionando la clínica de pequeños animales, y hablo ya no solo en cardiología, por oncología, por ejemplo, pues pequeñas supervivencias de un año o algo, son asumidas si la calidad de vida es buena, son asumidas por los propietarios para hacer tratamientos. Es que vimos un boxer que pusiste que estaba sincopando, vivir con un animal que sincopa una vez a la semana es imposible. O sea, al final lo tienes que eutanasiar. En estas bradicardias tan profundas, que además incapacitan mucho al paciente para hacer nada, ¿no? Pacientes que están en 60, en 70, tal, prácticamente es que están tumbados todo el día y cuando hacen mínimo ejercicio sincopan. Entonces hay que tomar alguna solución. Y las personas aceptan altos costes por pequeñas supervivencias si la calidad de vida es buena. O sea que casi se pregunta cómo va a vivir el paciente más que cuánto va a vivir. Eso es una cosa que no solo pasa en cardiología, está pasando en oncología, por ejemplo. Y la gente es capaz de asumir esos costos. Evidentemente, la técnica ha evolucionado mucho. Antes era muy complicado porque las baterías eran, pues, nos pasa igual que los móviles, ¿no? Las baterías eran muy grandes y entonces son los casos que pusiste de seromas y estos se movían. Y ahora son dispositivos que pesan muy poco. Y de hecho, pues yo creo que lo dijo
muchas veces dura más la batería que el animal. O sea, la batería no se gasta nunca. La batería dura 6 o 7 años, el animal no vive tanto como los 7 años que dura la batería, con lo cual, pues bueno, estamos ahí. Y es que poco más se puede hacer. Quiero decir, regularizamos la frecuencia cardíaca, pero ¿cuánta sobrevida le vamos a dar? Bueno, quitamos los síncope y tal, no va a vivir 20 años, va a vivir los 10, 12 que eran los que tenía que vivir. O sea que no. ¿Hay que anticoagularlo? No, Una pregunta. no es necesario. Y las complicaciones de trombo son pequeñas realmente en el electrodo. Sí, Yo solo hemos visto un caso que se formaba ese trombo ahí adherido al electrodo y ya está. ¿Los seromas cómo se reabsorben los seromas? Bueno, cuando se forman normalmente intentas hacer una punción, pero claro, tiene sus riesgos porque si no lo haces con una asepsia total, tienes un riesgo de infección y un generador ahí envuelto en una infección, un absceso, es un problema serio. Sí, normalmente con mucha esterilidad aspiras con la palomilla, drenas el líquido, pones vendaje compresivo unos días más para que ejerza más presión y ya está. Hoy día se podían hacer drenajes, ¿no? Pero Claro, pero un drenaje permanente, parece que no gusta hoy día a los cirujanos, ¿no? En general. bueno, es un drenaje que sale líquido, pero puede entrar infección según qué drenaje pongas. Por eso. Entonces es tocar lo mínimo y intentar hacer un poco de vendaje compresivo y ya está. Muy bien. ¿Cuántas veces ha habido que cambiar el generador de sitio? ¿Has tenido que hacerle Yo otro poquillo? recuerdo 2 o 3, un par. O sea, uno porque el perro estaba muy bien y se iba agotando la batería y pues, bueno, pues la cambiamos por otra. Y la otra que recuerdo fue precisamente que hizo una perforación endocárdica que en ese paciente se implantó un epicárdico. Pero claro, no nos había pasado nunca y por eso, de hecho, está publicado en el Journal Veterinary Cardiology como cosa previamente no reportada. Y en ese caso, claro, tienes un electrodo que sobresale del corazón allí, y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Le quito el electrodo y me queda un orificio y a ver si eso nos va a complicar. Sí que es verdad que es una situación que no nos habíamos encontrado nunca y optamos por hacer como un recubrimiento con pericardio, o sea, proteger esa punta del electrodo, intentar que quedase lo más sellado posible y entonces pusimos un electrodo epicárdico. Luego, revisando bibliografía, pues sí que hemos encontrado pues, que puedes retirar ese electrodo e incluso pues, hacer una sutura para intentar reducir ese orificio. Pero en aquel momento no nos habías encontrado nunca, un poco dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues, y el paciente pues, sobrevivió 2 años más, es decir, que esa complicación grave pues, tuvo una solución buena. Es decir, Sí, porque siempre, con permiso, siempre se pensó que el miocardio no se podía tocar y que el epicardio se podía tocar y después de los dispositivos que van enroscados y ahora los nuevos dispositivos VCLAM, realmente se perfora el ventrículo, o sea, se hace un agujero para pasar la zona allí. Entonces, haber quitado en ese momento el electrodo, no se sabía que aquello sabía y daba mucho miedo quitar el electrodo porque va a entrar en una taquicardia ventricular y se podía haber quitado perfectamente. Sí. Muy bien. Gracias. Doctor Tarazona. Bueno, lo primero, felicitarle por la exposición. Yo iba apuntando muchas preguntas, pero me las iba contestando conforme hacía la exposición, con lo cual eso indica además que ha cubierto todas las expectativas. Simplemente una pregunta en cuanto a la recuperación. La recuperación después de la cirugía, en general, es buena. ¿Cuánto suele tardar? ¿Puede haber alguna complicación adicional? Normalmente, pues se quedan hospitalizados un par de días, un poquito así tranquilos. O sea, algún tipo, si es un perro muy nervioso, pues se puede poner algún tipo de sedación tranquilizante y luego a casa y con reposo para que no se ponga a correr y a saltar. Pero normalmente las complicaciones más frecuentes, como decía, era la dislocación del electrodo y las veces que ha sucedido, la mayoría que recuerdo eran perros que no están quietos, o sea, el propietario no nos hacía caso y no controlaba esa restricción de la actividad. Sí que es verdad que a veces es pues, porque el electrodo no se había fijado correctamente, la espiral estaba poco penetrada en el endocardio y bueno, pues se soltaba. Entonces, bueno, veías que el marcapasos volvía a estar el perro que se cansa, frecuencias a 40, 60
pues bueno, se volvía a recolocar el electrodo. Pero el posoperatorio es bastante sencillo. Un día o dos en el hospital y luego en casa, pues unos días de antibiótico y reposo, al menos un par de semanas bien para que se forme un buen tejido cicatricial en la zona de contacto del electrodo con el endocardio y nada, y luego revisar la telemetría a cabo de unas semanas para ver si hay que ajustar la potencia de estimulación, ver que hacen un buen sensado y que todo funciona correctamente. No, no es un posoperatorio complejo. Muchas gracias. Hay una pregunta de la doctora Yaiza Falcón. Dice, muchas gracias, Laín. Me gustaría saber si empleas antibioterapia, durante cuánto tiempo la utilizas. Y si Sí, tienes experiencia en gatos con marcapaso epicárdico, ¿cuál es la experiencia respecto a las complicaciones asociadas? vale. Antibioterapia, un par de semanas, 10-15 días. Está pidiendo qué tipo de antibiótico. Bueno, normalmente amoxicilina o cefalosporinas. Sí, sí, antibióticos de amplia cobertura, no un antibiótico especial, ¿no? En experiencia con marcapasos en gatos no tengo. Sí que el problema de los gatos es que a veces pueden provocar problemas de fallo derecho, es decir, dan complicaciones que pueden generar incluso un quilotórax, un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva derecha, porque los que se han puesto por vía endocavitaria, pues tiene esa peculiaridad, es un corazón muy pequeño, un electrodo que ocupa mucho espacio. eh, las complicaciones que me constan descritas en gatos es problemas de fallo derecho. Epicárdicos en gatos no recuerdo haber visto, pero tampoco es tan frecuente los gatos. No me consta que los gatos se implanten marcapasos. O sea, si se implantan prácticamente pocos en perros, en gatos muchos menos. Es decir, yo en 20 años no hemos tenido ningún gato que necesitara un marcapasos. Muy bien. Bueno, pues vamos a clausurar ya porque son las 7:15. Le agradezco la conferencia y por lo que veo me parece que tiene buenas habilidades quirúrgicas, ¿no? Por la forma de ser, ¿no? La tranquilidad que Sí, requiere un que ser tranquilo. Sí. cirujano, ¿no? Me ha gustado mucho sobre todo la parte histórica, ¿eh? Sobre todo porque el corazón yo creo que es un músculo muy agradecido, ¿no? Y cuando estimulas, pues responde realmente en términos favorables en general, ¿no? Sí, Y bueno, la parte histórica de la evolución del marcapaso a lo largo de los años es que ha habido una evolución terrible, ¿no? En 70 años, ¿no? sí. Y bueno, dentro de poco pues tendremos ya con la inteligencia artificial y toda la parte telemática, pues posiblemente un gran avance. Y bueno, por lo que me ha llamado la atención es que el marcapaso tiene 4 indicaciones, ¿no? En la bradiarritmia, ¿no? Sí, En la miopatía auricular, sí, luego he visto en el bloqueo auriculoventricular también y sobre por todo, último sí. en el fallo cardíaco congestivo, ¿no? Sí, pero sobre todo casi siempre es bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Bueno, por mi experiencia yo creo que es el 70-80% de los pacientes suele ser por un bloqueo de tercer grado. Sí, yo le preguntaba al doctor Montella que cuáles son los latidos medios de un perro, ¿no? Sí, depende un Depende de la poco, raza, ¿no? depende de la raza y del tamaño, claro. Pero entre 80, me ha dicho entre 80 y 120, ¿no? Sí, un perro de raza grande, estamos hablando a partir de 40 kilos, 50 kilos, pues 60-70 puede ser normal, 80. Un perro de raza pequeña, entendida por, no sé, 5-10 kilos, pues 120 puede ser normal, 130. Y suelen entrar en ritmo rápidamente, ¿no? Con Sí. sí, muy importante, sí. Bueno, a mí me queda un poco el tema de las reacciones adversas, ¿no? Este tipo de seromas y problemas, sobre todo, pues, que pueden causar infecciones, ¿no? Pero es poco frecuente, ¿eh? Poco Realmente, si el seroma, la experiencia nos dice que si haces una buena disección, generas un bolsillo muscular pequeño, que prácticamente te entre el generador haciendo un poquito de presión sin más y trabajas con delicadeza, la incidencia de seromas es baja. Luego, por último, estaba pensando que realmente este tipo de cirugía requiere un equipo, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos? Pues Sobre todo estoy hablando en veterinaria, ¿no? Que no son equipos grandes, pero que se necesita un anestesista, sí, 4 personas, es decir, anestesista, dos dos, cirujanos dos cirujanos. y el auxiliar, que te va pasando el material. Sí, con 4 personas ya
¿Qué haces? Muy bien. Pues nada más le agradezco. No es la primera vez que interviene, sino que ha sido, creo recordar, premio, ¿no?, de la Real Academia. Sí, sí, sí. Y bueno, espero que siga la vía de la universidad, ¿no? Sobre todo, pues, enseñando a las jóvenes generaciones, pues, estos avances quirúrgicos. Y nada, espero que pueda publicar en los anales esta intervención. Muy bien, Y nada gracias. más. Muchísimas gracias y le vamos a entregar el diploma de agradecimiento, ¿no? De reconocimiento, más bien, ¿no? Que dice que la Real Academia de Ciencias y Veterinaria de España otorga el presente diploma de reconocimiento a don Laín García Guasch por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada Marcapasos en pequeños animales, firmado por el secretario general y yo mismo. Enhorabuena. Pues nada más, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos por haber venido.